Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Jonathan Farro nuevamente y en esta ocasión les traigo una pregunta que está más relacionada con trigonometría y con el tema de límites. Lo tomé de las redes sociales, me parece que es una página de Facebook en donde suelen proponer retos diarios y bueno, me pareció interesante esta pregunta. Consiste en una sucesión de términos y una suma, ¿no? La suma de todos estos elementos. A partir de esa suma se define el elemento a sub n y finalmente se pide el límite cuando n tiende a infinito de a sub n entre n cubo. Entonces, para empezar, tenemos que notar ciertos detalles con respecto a los argumentos. Estos argumentos, si por ejemplo los suman, resulta el argumento del término superior. Y además por las formas que presentan va a ser un tanto complicado manejarlos, ¿no? Así como están. Por ello es que voy a iniciar realizando un cambio de variable. De tal manera que a uno de los argumentos, por ejemplo a k pi sobre 2n, le voy a llamar alfa. Y al otro argumento, beta. Entonces lo que indicaba es que se nota que la suma, cuando sumamos alfa y beta, como tienen casi la misma forma, ¿no? Por pi sobre 2n, por pi sobre 2n, factorizando ello quedaría k más k menos 1, que es justamente 2k menos 1. Vemos que alfa más beta es precisamente 2k menos 1 por pi y sobre 2n. Mientras que la resta también tiene algo particular, ¿no? Si restamos alfa y beta, tendremos k menos k y menos 1. Esa diferencia sería 1, pero por pi y también entre 2n. Es decir, alfa menos beta es igual, al restar, repito, k, si le resto k menos 1 eso es 1, pero multiplicado por pi y sobre 2n. Entonces, de alguna manera simplificamos la expresión, así que al sumando que estoy remarcando, lo voy a nombrar e. Este sumando que sea e. Ya después evaluamos la suma y finalmente el límite. Por el momento, ¿qué es e? Mediante este cambio de variable tendremos en el numerador seno. Decía que 2k menos 1 por pi sobre 2n será la suma, seno de la suma, seno de alfa más beta. Y en el denominador coseno cuadrado de este sería el argumento beta y coseno al cuadrado del otro argumento que es alfa. Entonces coseno al cuadrado de argumento beta por coseno al cuadrado de argumento alfa. Ahora, así como está la expresión, podemos tratar de usar identidades, de darle una forma más adecuada, tratar de reducirlo, ¿no? Pero el detalle clave está aquí, que como la resta no depende de k, yo puedo agregarle cierto factor y tratar de reducir de una manera más adecuada, más eficiente. Fíjense, si la resta no depende de k, entonces me parece conveniente multiplicar por seno de alfa menos beta y en el denominador para que no se afecte lo mismo, ¿no? Seno de alfa menos beta. Entonces, ¿qué conseguimos con este paso? En el numerador al menos, seno de la suma por seno de la resta, eso tiene identidad. Les recuerdo que una identidad auxiliar para el arco compuesto, el ángulo compuesto, es que el seno de la suma por el seno de la resta equivale al seno al cuadrado del primer ángulo o del primer argumento menos seno al cuadrado del segundo. Pero en vista que los denominadores son cosenos, va a resultar más conveniente cambiar cada uno de estos términos en cuadrado como 1 menos coseno al cuadrado con la identidad pitagórica, ¿verdad? Y aquí también 1 menos coseno al cuadrado. Entonces una forma equivalente de esa expresión será coseno al cuadrado de beta menos coseno al cuadrado de alfa. Y al realizar el reemplazo tendremos que la expresión e es igual. A ver, decía el numerador que es sen de la suma por sen de la resta. Según esta identidad, diferencia de cuadrados de senos o diferencia de cuadrados de cosenos. Bueno, decía que era más conveniente con la segunda forma. Será diferencia de cuadrados de cosenos entre producto de cuadrados de cosenos. Mismo denominador, claro. Pero aparte, queda este término todavía, ¿no? Seno de alfa menos beta. Bueno, ese seno de alfa menos beta sin el cambio de variable. Seno de alfa menos beta para después reemplazar, ¿no? Sería 1 sobre seno de, repito que es alfa menos beta, pero ese alfa menos beta era pi sobre 2n. Pi sobre 2n. Entonces, el siguiente paso puede ser descomponer esta parte. Descomponemos aquí, dado que si tengo la diferencia entre el producto, es mejor descomponer en una resta de fracciones. Tendremos lo siguiente. El factor se va a mantener, pero quedará multiplicado por... Se nota, ¿no? Que coseno al cuadrado entre el producto, en ese caso simplifico el coseno al cuadrado de beta y resulta 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Menos, de forma similar, coseno al cuadrado de alfa entre el producto será 1 sobre coseno al cuadrado de beta. Y luego, como ya tengo la expresión del sumando, puedo reemplazar en términos de k de n y evaluar la suma, evaluar a sub n. Entonces, calculamos a sub n como la suma desde k igual 1 hasta n menos 1. Entonces venía este término, este 1 sobre seno, simplemente lo copiamos, que de hecho al ser un término que no depende de k, lo puedo retirar de la suma. Si no depende de la variable de la suma, de la variable k, lo retiro
y queda multiplicando. Él multiplica la suma, pero ¿la suma de qué? La suma de 1 sobre coseno al cuadrado, eso es secante. Secante al cuadrado de alfa. ¿Y quién era alfa? Retornando a la variable original, pues alfa es k por pi sobre 2n. Menos lo mismo, ¿no? 1 sobre coseno al cuadrado de beta, tendremos la secante al cuadrado. Y beta era k menos 1 por pi sobre 2n. Perfecto. En este punto notamos que ya se puede aplicar la propiedad telescópica de la suma. ¿Y eso por qué? Es que vemos una resta de términos que tienen índices consecutivos. Me refiero a que si este es el elemento a sub k, pues el otro debería ser a sub k menos 1. Es el único cambio, ¿no? En lugar de k tenemos k menos 1, el resto está igual. Entonces cumple la condición para aplicarle la propiedad telescópica. Y en ese caso, si el de mayor índice está primero, ahí evaluamos el límite superior. Y en el de menor índice evaluamos con el límite inferior. Resulta entonces este primer factor exactamente igual, pero al evaluar la propiedad telescópica decía que con n-1 reemplazamos en el primero y resultará secante al cuadrado de, en lugar de k le pongo n-1 por pi y sobre 2n, menos, con k igual a 1, evaluamos el otro, pero si k vale 1 esto es 0, todo el argumento se hace 0, y resulta la secante al cuadrado de 0. Secante cuadrado de 0 sabemos que es 1. Y luego por identidad, secante al cuadrado de cierto argumento menos 1 será tangente. En este punto ya se simplifica bastante a sub n. Repito que secante cuadrado menos 1, eso es la tangente al cuadrado del mismo argumento. Ahora, este mismo argumento, para reducirlo, para que tome una forma más simple incluso, aunque ya podríamos intentar luego evaluar el límite, ¿no? Pero se puede reducir un poquito más, ya que si distribuyen tendrán npi sobre 2n. Npi sobre 2n. Menos 1 por pi sobre 2n. Pi sobre 2n. Y dividido entre el seno de pi entre 2 en el mismo denominador. Entonces lo siguiente curioso en esta situación es que simplifican n, numerador denominador, y era la tangente de pi medios menos algo, que por razones puede cambiar a cotangente. Sería entonces cotangente, pero al cuadrado de argumento pi sobre 2n dividido entre el seno de pi entre 2n. Incluso podemos dar un paso más aquí. Dado que cotangente es coseno sobre seno y está dividido entre el seno del mismo argumento, si expresamos esto en senos y cosenos, sería coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado y sobre seno. Entonces mejor lo expreso es coseno al cuadrado de argumento pi sobre 2n. Y abajo era seno al cuadrado y con el otro seno cubo. Seno cubo de pi sobre 2n. Bien, llegando a este punto, recordemos que la pregunta fue: calcule el límite, obtenga el límite de a sub n sobre n cubo cuando n tiende al infinito. Entonces lo que se pide es L, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Ya tenemos la forma de a sub n simplificado y dividido entre n al cubo. Es decir, límite cuando n tiende a infinito. Y para darle una forma más manejable también, ¿qué tal si lo escribimos así? Coseno, bueno, esto tal cual, pero el n al cubo como un factor 1 sobre n al cubo, ¿no? Era n al cubo en el denominador, lo puedo poner como 1 sobre n al cubo. Y para evaluar este límite, bueno, puedo darle la forma de los límites trigonométricos, aunque me parece más manejable un cambio de variable en el límite, ¿no? Distinto a esto otro que hemos hecho, sería otro cambio de variable, de tal manera que todo el argumento que se repite arriba y abajo sea, por ejemplo, t. T es igual a pi sobre 2n. ¿Esto qué implica? Para el factor 1 sobre n al cubo, ¿verdad? Puedo despejar a 1 sobre n. Si dejo aquí 1 sobre n, 2 a multiplicar, tendremos 2t y pi a dividir. Para luego reemplazar directo, ¿no? 1 sobre n al cubo. Puedo agregarlo también, 1 sobre n al cubo, sería todo esto al cubo, 8 por t al cubo sobre pi al cubo. Pero además hay que cambiar el valor al cual tiende la variable, ¿no? Claro, si al principio n tiende a infinito, al realizar el cambio de variable, la nueva variable que es t, si n tiende a infinito sería como tener pi entre un número que tiende a infinito, saben que eso tiende a 0 y tomando valores positivos, o sea 0 por derecha, 0 por derecha. Por lo tanto, el límite que estamos calculando ya no en variable n, ahora sería límite con variable t, cuando t tiende a 0 por la derecha, realizando el cambio de variable, esto es coseno al cuadrado, como pi sobre 2n era t, coseno al cuadrado de t, entre seno al cubo, bien, seno al cubo, de lo mismo, no ese argumento ahora es la variable t, y 1 sobre n cubo quedamos en que era 8 por t al cubo sobre pi al cubo. De ahí podemos evaluar el límite, sino que para que quede totalmente claro, lo ordeno un poquito. Límite cuando t tiende a 0 por la derecha, la constante 8 sobre pi al cubo. Luego, coseno al cuadrado puede ser aquí coseno al cuadrado de t. Y t al cubo sobre seno al cubo. T al cubo sobre seno al cubo. Bueno, se sabe que cuando t tiende a 0 por derecha, por izquierda, si estuviera al revés, el límite es 1, ¿no? Seno de t sobre t en el límite es 1.
pero de esta forma también tiende a 1. Así que ya conocemos todos los límites. Esto es constante. Cuando t tiende a 0, tenemos coseno de 0. Entonces esto tiende a 1 y el otro también es 1. O sea, L es igual, tendríamos 8 sobre pi al cubo. Repito que en el límite, si t tiende a 0, él tiende a coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Y cuando t tiende a 0, este límite sería 1 al cubo, ¿verdad? 1 al cubo. Por lo tanto, la respuesta final a ese interesante problema era 8 sobre pi al cubo. Entonces espero que les haya gustado la solución. No se olviden de darle apoyo al canal. Espero sus comentarios también. Y nos vemos en un siguiente video.